Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tener otra clase virtual. Bueno, hoy vamos a ver el texto narrativo o la narración. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los tipos textuales? Dijimos que cada vez que leemos un texto podemos decir que hay un tipo textual que predomina. En general podemos reconocer varios, pero va a haber uno que va a predominar, que es el que va a dar la estructura básica del texto. Dijimos que había 4: el expositivo explicativo, que ya lo vimos, el descriptivo, que ya lo vimos, el narrativo y el dialogal. Hoy nos vamos a centrar en el narrativo. Bien, pensemos, ¿qué es una narración? Una narración es el relato de una historia, es decir, cuenta una historia. Una historia es una sucesión de acciones. O sea, tiene que pasar algo para que sea una narración. Es una sucesión de acciones que está formada por un marco y un suceso. Vamos por partes. ¿Qué es el marco? El marco se compone de 3 elementos. Vamos a tener a los personajes, que son esos sujetos a los que les sucede las distintas acciones. Esos sujetos se llaman personajes que intervienen en la historia. Estos personajes obviamente van a poder dividirse en principales, los que llevan adelante las acciones, y en secundarios, que son los que están como telón de fondo. Dentro de los principales vamos a tener al protagonista, que va a ser al que le va a suceder la historia, o a veces hay coprotagonistas, cuando son varios. Incluso puede aparecer un antagonista, que es el villano, el malo. Es el que va a ser el que quiere lo contrario a lo que quiera el protagonista. Bien, esos son los personajes, que es el primer elemento de nuestro marco. Después vamos a tener el marco temporal y el marco espacial. Es decir, que esos personajes van a estar en un tiempo y en un espacio determinado. Van a sucederles algo en un lugar y en un tiempo. Ese marco puede ser general, o sea, puede ser que toda la historia suceda en el mismo marco, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, o puede ser que vaya cambiando. Entonces la primera parte de nuestro cuento sucede en un lugar y la segunda parte sucede en otro lugar, ¿sí? Ese es el marco. Personajes, marco temporal, o sea, tiempo, y marco espacial, o sea, espacio, lugar. Ahora, a esos personajes dijimos que les sucede algo. Ese algo se llama suceso. El suceso de la historia va a estar formado por 3 momentos. Vamos a tener la situación inicial. La situación inicial es esa situación de equilibrio donde van a aprovechar para presentarnos a los personajes o para presentarnos también, por ejemplo, el lugar, para presentarnos el tiempo. Esta presentación puede estar hecha mediante indicios o mediante informantes, que son datos concretos. Es decir, pueden decirme que alguien es malo o pueden indirectamente dejarme entrever que tiene algún rasgo de maldad. O pueden decir que estábamos en 1810, darme el dato concreto, el informante, o pueden darme indicios, pueden decir que el personaje se puso la galera, se subió a su caballo y fue hasta el cabildo. ¿Sí? Entonces, vuelvo al suceso. En el suceso decimos que tenemos la primera parte, que es la situación inicial. Esa es una situación de equilibrio. Pero de repente pasó algo, porque en la historia tiene que pasar algo. Ese pasó algo se llama conflicto. Necesitamos que haya un conflicto en una historia porque si no, no hay acción, ¿sí? Es el momento de desequilibrio. Algo va a suceder, ¿sí? Entonces, en un pueblo donde todos eran amigos y se llevaban bárbaro, un día
llega un personaje malvado y hace que todos se peleen. Ese es el momento de desequilibrio, ¿sí? Que se llama conflicto. Por último, el tercer paso es la resolución. Es decir, ese conflicto tiene que resolverse en algún momento. Puede resolverse para bien, podemos decir que el señor que era tan malo resulta que cambió y entendió lo que era la amistad y todos se hicieron amigos y vivieron contentos, o puede resolverse para mal. Y entonces todos fueron malos y se pelearon más que nunca y se mataron, ¿sí? Entonces necesito situación inicial, conflicto y resolución. A eso le llamo suceso. ¿Un cuento tiene un único suceso? No necesariamente. Las narraciones, una narración es un cuento, una novela, pueden tener un único suceso o pueden tener varios sucesos. La novela, que es una narración muy larga, suele tener varios sucesos. El suceso de la historia o los sucesos van a tener acciones que vamos a llamar núcleos narrativos. Los núcleos narrativos son esas acciones que nosotros no podríamos quitar de la historia. Si el personaje mató a alguien, la acción de matar no la vamos a poder sacar, ¿sí? Son esas que necesitamos reponer sí o sí para resumir la historia. Eso es un núcleo narrativo. Si antes de ir a matar compró cigarrillos, y eso no va a ser un núcleo narrativo, ¿sí? Entonces llamamos núcleos narrativos a las acciones que necesitamos para poder reponer el suceso. La narración tiene recursos, obviamente. ¿Qué recursos tiene? Y primero que puede incorporar otras tramas textuales, otros tipos textuales. Es decir, que puede incorporar diálogos de los personajes, o también puede incorporar descripciones para describirnos a un personaje y hacer un retrato, o para describir una acción, un espacio, lo que sea. Esos son recursos. Otro recurso típico es que suele usar conectores temporales sobre todo. Entonces por ahí al principio pasaba algo, más tarde, luego, un tiempo después. Esos son conectores temporales que son típicos de la narración. Bien, ahora, ¿quién cuenta todo esto? Porque nosotros dijimos al principio que la narración es el relato de una historia. Y hasta acá venimos hablando sobre todo de la historia, ¿sí? La historia que tiene un marco, que tiene un suceso o varios sucesos formados por núcleos narrativos. Pero ¿quién cuenta esa historia? La voz que cuenta esa historia se llama narrador. Aquel que narra, aquel que relata la historia, es el narrador. Entonces, ese narrador, primero y principal, vamos a tener que decir que ese narrador no lo tenemos que confundir con el autor, ¿sí? El narrador es una voz inventada, tan inventada como los personajes. Es una voz ficcional que inventa el autor, que el autor sí es la persona real, es el que escribió el cuento, es el que escribió la novela, pero pensó a esa voz. Esa voz, que se llama narrador, va a narrar desde su punto de vista. Entonces, ese narrador puede narrar desde adentro de la historia o desde afuera de la historia. Si narra desde adentro de la historia, va a ser un personaje. Y entonces va a usar la primera persona. En ese caso vamos a tener un narrador en primera persona. Si está en primera persona y es parte de la historia, tiene que conocer lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Entonces, va a ser protagonista, un narrador en primera persona protagonista, cuando le pasan las cosas a ese narrador, ¿sí? Yo me encontré con el gigante. O puede ser que el narrador esté en primera persona
pero sea testigo. Es decir, que las cosas que está contando no le suceden a ese narrador, le suceden a otro personaje, pero el narrador es parte de la historia, es parte de ese marco. Entonces, tiene que ver u oír, o alguien le tiene que haber contado esa historia. En ese caso, vamos a tener un narrador en primera persona, testigo. Ojo al piojo, sí, cuando hay un narrador en primera persona, testigo, aparece mucho la tercera, porque yo voy a hablar de la historia de otro. Entonces voy a hablar, yo no me encontré con el gigante, voy a decir, mi vecino se encontró con el gigante y le hizo frente y lo mató. Bueno, va a haber mucha tercera persona. Pero si en alguna parte aparece la primera persona diciendo que lo vi, que lo oí, ya decimos que ese narrador está en primera persona, testigo. ¿Sí? Bien. Ahora, puede ser que ese narrador no sea parte del marco, que no sea parte de la historia que relata, que la relate como una voz que no participa, que está fuera de todo eso. En ese caso, voy a tener un narrador en tercera persona, que me va a hablar del protagonista, de ese él, de ese ella. Cuando el narrador está en tercera, no participa de los hechos, pero sí puede tener diferentes grados de conocimiento de lo que pasa en la historia. Hay veces que ese narrador va a saber más que los personajes, va a saber lo que piensan los personajes, lo que sienten, quizás puede saber lo que va a pasar después. ¿Sí? Hay veces que ese narrador en tercera sabe igual que el personaje, por ahí sabe lo que siente o lo que piensa el protagonista. En ese caso, vamos a decir que tiene focalización interna en un personaje o simplemente que sabe lo mismo que un personaje, porque sabe lo que siente o piensa, pero no sabe lo que sienten o piensan los demás. Y hay otros casos donde el narrador está en tercera, no participa de los hechos, pero se limita a narrar lo que ve, lo que se puede ver, lo que se puede oír de los personajes. Nada más que eso. Entonces no va a saber lo que piensan o lo que sienten los personajes. Para que el lector pueda enterarse de eso, el personaje va a tener que decirlo. Por último, pensemos en los tiempos verbales. ¿Qué pasa con los tiempos verbales? Cuando contamos una historia, estamos contando algo que ya sucedió. Sea una historia literaria, es decir, una historia inventada, una historia ficcional, o una historia real, cuando yo cuento una anécdota. Siempre cuento algo que ya pasó, que ya sucedió. Entonces, el tiempo base de la narración es el pretérito. Los pretéritos, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Que van a usarse de diferentes formas según dónde suceda la acción. Yo tenía el pretérito imperfecto del modo indicativo, que es el que sirve para el telón de fondo de las acciones. ¿Sí? Es como para mostrar esas cosas que duran, que eran siempre así. Era un pueblo muy amigable, tenía pasto, había chozas, pero un día pasó algo. Ese pasó algo va a estar en pretérito perfecto simple, ¿sí? Y cuando quiera mostrar algo que pasó antes de ese pretérito, voy a usar el pretérito pluscuamperfecto. Entonces voy a decir que antes había pasado un gigante, pero no había hecho nada. Pero esta vez, sí, vino el gigante más malo. Entonces, esos son los tiempos verbales. Ahora, ¿qué pasa cuando los personajes dialogan? Cuando los personajes dialogan, no va a ser necesario que esté en pretérito. En general va a aparecer el presente, porque es el tiempo, ahí me voy a remontar al tiempo en el que están los personajes, al marco temporal de los personajes. ¿Y qué pasa con el futuro?
Cuando un personaje quiera decir que va a hacer algo después, no vamos a usar el futuro, porque en realidad para nosotros estamos contando algo que ya sucedió todo y es el futuro de ese personaje. Entonces voy a usar el condicional. Esa tarde iría al mercado y compraría frutas. ¿Sí? Uso el condicional como futuro dentro de mi historia. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Esta es la narración. Espero que hayan entendido todo y que haya quedado claro. Este es el tercer tipo textual que estamos viendo. ¡Chao!